sangre de Jesús, que hoy tenemos vida, que hoy somos tus hijos, Señor. Te pedimos, mi Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame de una manera especial en nuestros corazones, que traiga en nosotros el poder de tu palabra para el milagro del arrepentimiento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, que tengamos temor de tu palabra, mi Dios. Háblanos hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en la serie ¿Quién es Jesús? Y hoy tenemos la tercera parte de Jesucristo es el Señor. Esta pequeño subtema que tenemos en la serie nos ha dejado entender, creo que un poco, ¿verdad?, de nuestra posición como cristianos, como hijos de Dios, y la pregunta en nuestro corazón si verdaderamente Jesús es nuestro Señor. Y yo creo que cada mañana tenemos que examinar esa parte, si Jesucristo es nuestro Señor. Le voy a leer unos versos para avanzar. Ayúdenos, por favor, no queremos interrumpir la palabra. Yo entiendo que es difícil, pero le pedimos su ayuda. Amamos a sus hijos y por favor ayúdenos ahí, ¿verdad? Bueno, aquí en Juan 12:37, todavía no me acompañen allá, dice así, Juan 12:37 dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales, el contexto de esto es que el Señor, los judíos no creían en Él. Y dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, o sea, en Jesús, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Esta profecía es de Isaías 53, y aquí está hablando en el libro de Juan. El verso 39 dice, por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Ahora esta profecía es de Isaías 6. Dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Cuando leemos esta parte de la Biblia que dice que el Señor endureció su corazón, no fue voluntariamente de parte de Dios que hizo que su corazón estuviera como piedra. Lo que pasa fue que se inclinaron a las cosas vanas de la tierra, a los ídolos, y no amaban a Dios, solamente querían lo de Él, lo que Él daba, ¿verdad? Y dice el 41, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Él. ¿Quién es Él? De Jesús, ¿verdad? No se olviden de esa parte, de que Isaías, aquí habla de Isaías cuando vio la gloria de Dios, ¿verdad? Lo vio sentado en su trono. Verso 42 dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en Él. Ahora, nótese esta parte, oigan bien, dice, muchos creyeron en Él. Vamos a ver qué tipo de fe es esta. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Ahora, ¿esto era fe o esto era un simple saber que Él era Dios? Miren lo que dice, creyeron, pero no le confesaban porque tenían miedo de los fariseos. La palabra dice que si creyeres y confesares, serás salvo. O sea, aquí había una hipocresía. Ellos sabían, pero por su posición y su estatus religioso o social, no querían perder su posición, ¿verdad? Mira el verso, no querían ser expulsados de la sinagoga. El verso 43 dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Podemos notar aquí el orden de Dios. Y cuando nos enfocamos en la palabra, que la estudiamos, ¿verdad? Y podemos resumir el mandamiento de Dios en una sola palabra para sus hijos, ¿cuál sería? Una palabra para resumir la Biblia en cuanto al mandamiento. Santidad, ¿verdad? Lo decía la alabanza, santidad. Y el orden de Dios, por lo que hay en el corazón de nuestro Señor, si somos sus súbditos o sus siervos, que es lo mismo, y Él es nuestro Señor, tenemos que investigar qué quiere Dios de nosotros hacia Él, ¿sí o no? O sea, no basta con decir, ay Dios mío, no basta con decir, perdóname Dios, no basta con decir, yo creo en Dios. Aquí es hacer lo que el Señor manda hacer, ¿sí o no? En el corazón de Dios lo primero que está es la santidad. Lo segundo, el conocimiento de Él. Lo tercero, toda la gloria le pertenece a Él, no a nosotros. Y luego, por consiguiente, viene sobre nosotros la bendición de Dios.
La palabra bendición está muy mal usada porque le llaman bendición al signo de peso, ¿verdad? Y lamentablemente sí es parte, ¿verdad? El suplir cada día. Es necesario, ¿verdad? Tener dinero para algunas cosas, pero no es la bendición fundamental de Dios, ¿verdad? Porque Dios puede suplir aún sin dinero. Te puede sanar sin pagar el médico, ¿sí o no? Te puede transportar sin tener vehículos. O sea, vamos a quitar esa palabra bendición del diccionario dinero, ¿verdad? Aunque el dinero es parte, es un recurso, ¿verdad? No es todo. Pero en este desarrollo, antes de entrar en la palabra, yo estoy creando un fondo para ver el orden de Dios, a ver qué nuestro Señor nos pide cada día. ¿Cuál es el mandamiento principal para el creyente para agradar a nuestro Señor? ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Verdad? Dios es un Dios de orden. Dios no va a desordenar su plan por nosotros. Usted puede pedirle a Dios cuantas veces quiera cosas terrenales, y si no hay santidad, estamos hablando al aire. Amén. La palabra mundo aquí significa cosmos, y la palabra cosmos significa arreglo, ordenado y también decoración, de donde viene la palabra cosméticos, ¿verdad? O sea, de maquillaje de la mujer. ¿Por qué? Bueno, el Señor ordenó el mundo, ¿verdad? Lo organizó y también lo decoró. Porque, por ejemplo, ¿qué podemos decir que el mundo, qué es decoración del mundo? Las flores, ¿verdad? Las flores son muy bonitas, esa es una decoración de Dios. Y porque hay personas que se van al extremo, porque no conocen a Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, sí, nos podemos sentar en el piso porque amamos a Dios. O la iglesia se puede poner como sea, lo importante es la palabra, ¿verdad? Pero conociendo el corazón de Dios, Dios es un Dios de orden, ¿verdad? ¿Por qué dijo al ministro de Dios que se vista decorosamente? ¿Por qué? Bueno, aquí no habla de un tipo, no habla de traje, corbata, no está hablando de eso, por favor. No vamos ahora a biblificar una ropa. Está hablando de limpio y prudente, ¿verdad? Una persona bien vestida. No importa que sea zapato o tenis, o sea, yo no tengo problemas con eso. Hay iglesias que dicen que si no es corbata, que está mal vestido. Eso, la Biblia no habla de ropas, habla de decorosamente y prudente, amén. Y cuando vemos este orden de Dios, incluso con la creación, ¿verdad? Por ejemplo, el sistema solar, ¿quién está en el centro del espacio? El Sol, ¿sí o no? Ahora, lo vemos allí, nos levantamos y decimos, ay, salió el Sol, ay, qué bueno, ay, cayó el Sol, está nublado, y como que lo pasamos por alto. Pero, ¿qué pasaría si la Tierra se aleja unos kilómetros o se acerca al Sol? Bueno, si se aleja, nos congelamos. Si se acerca un poquito, nos derretimos, ¿sí o no? Ahora, yo le estoy llevando a usted a la importancia de andar en el orden de Dios, ¿verdad? Entonces, el sol no está allí de lujos, ¿verdad? No es la lámpara de la sala. El sol emana poder a la tierra, lo que es la fotosíntesis, vamos a decir, ¿verdad? Que es lo que crea una transformación en las hojas de los árboles, y de allí sale el oxígeno y podemos respirar. O sea, todo tiene un orden en el plan de Dios y en la creación. Entonces, cuando andamos en el orden de Dios, vamos a recibir un resultado de bendición. Pero como le dije ahorita, si se aleja la tierra, si deja de rotar, si deja de trasladarse, todo eso crea caos, ¿sí o no? Crea de terremotos, el clima cambia, no se produce los alimentos de la tierra. Nosotros necesitamos vitamina E que viene del sol. Todo eso es parte de la creación. Ahora, yo solamente le estoy diciendo que Dios es un Dios de orden, que todo lo hizo en un orden. Y cuando vemos ese orden en la oración, ¿verdad? Y en la petición de parte de Dios, hay un orden. El Señor quiere las cosas en orden. Siempre utilizo el mensaje de Jonás. ¿Por qué? Porque el Señor mandó a Jonás a predicar, y Jonás se fue a buscar la prosperidad siempre se me olvida para dónde iba. Bueno, a Tarsis, ¿verdad? A Tarsis. Y Tarsis significa prosperidad. Miren qué cosa. Entonces, cuando iba allá, ¿qué pasó? El barco se revoloteó, y dice él a los que estaban ahí, le dijo, no, tranquilo, es por causa de mí esto que está pasando, porque desobedecí a Dios. O sea, se estremece nuestro ser, nuestras vidas, comienzan a desorganizarse. Los planetas se desorganizan cuando el sol no está en el centro. Ahora, ¿quién es el sol de nosotros? Cristo, ¿verdad? Él es el centro de nuestra vida, Él es quien organiza todo. Y verdaderamente no somos perfectos, pero estamos caminando hacia la perfección cada día. Y cada vez que leemos la Biblia, que identificamos allí una parte de nosotros que está torcida, es que estamos o alejándonos del sol o estamos acercándonos mucho. Tenemos que estar en la posición exacta de siervos, humildes ante Dios. Amén.
Cuando usted hace un jugo, cuando usted cocina, si usted cambia los condimentos, lo echa uno antes o después, no va a tener el resultado correcto. Y digo esto porque yo sé que todos queremos bendiciones, pero con Dios no funciona como en el mundo. Hay un orden. Miren el libro aquí, no lo busquen solamente para ir avanzando. Segunda de Crónicas 1:9. Miren lo que pasó aquí con Salomón cuando el Señor lo hizo rey. Aquí Salomón fue al templo a orar, ¿verdad? A confesarse con Dios, a decir: Padre, quiero que me uses como usaste a mi padre. Mira lo que dice: confírmese pues, aquí hablando Salomón, ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Imagínense. Dame ahora sabiduría y ciencia. Oigan bien, sabiduría y conocimiento podemos decir, para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Verso 11. Y dijo Dios a Salomón, oigan bien las partes, el orden, dice: por cuanto hubo esto en tu corazón, sabiduría de Dios, ¿verdad? Y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, para gobernar mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Dice el 12, sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes en la tierra. Ahora, aquí, este verso a mucha gente le gusta. Salomón fue rico, ¿verdad? Siempre decimos: Salomón tuvo dinero, ¿por qué yo no puedo tener? Bueno, aquí hay un orden. Salomón puso su corazón donde tenía que estar, en la santidad de Dios. Cuando le pidió sabiduría, ¿qué le estaba pidiendo? Temor de Dios. Miren, la sabiduría de Salomón fue tan grande. Por ejemplo, un ejemplo bien rápido para avanzar. Había un problema entre dos mujeres, ¿verdad? Una tenía un hijo y la otra decía que era su hijo, pero no era su hijo. Y fueron donde el rey a buscar justicia. Y las dos mujeres, había una madre y la otra no. Y las dos clamaban al niño como su hijo. Y Salomón dijo: tráigalo para acá. Le dijo al soldado: pásame una espada. Cuando levantó la mano para cortar al niño en dos, lógicamente no lo iba a hacer. La madre dijo: no lo mates, es de ella. Y Salomón le dijo: es tu hijo, cógelo. A la que dijo: dáselo a ella, esa era su madre, porque le dolió su hijo. ¿Ven la sabiduría de Dios? Y eso hizo Dios con Salomón. Salomón vivió sobre la tierra con temor a Dios. Y el libro de Eclesiastés nos dice que después de tantas riquezas, dijo: todo es, ¿qué? Vanidad. Dígalo con amor. Todo es vanidad. ¿Amén? Vamos ahora al libro de Isaías 6. Vamos a ver ahora hacia dónde nos dirigimos. Isaías 6. ¿Están ahí? Vamos a comenzar del verso 1, vamos a leer hasta el 10. Amén. Vamos a ir despacio. Allí dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda, y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta,
y haya para él, o sea, el pueblo, sanidad. Aquí vemos un orden increíble de parte del Señor hacia Isaías, ¿verdad? Ahora, aquí notamos que en el versículo, en el 1, vamos a desarrollarlo, dice que en el año que murió el rey Usías, ¿verdad? Dice Isaías, yo vi al Señor en su trono. Muere un rey piadoso. Y cuando usted ve la lista de reyes, ¿verdad? Era casi 50 reyes que pasaron entre Israel y Judá. Yo creo que de 40 y tantos, habían como 8 que eran piadosos. Muy poquitos hombres de Dios, ¿verdad? Y usted lee la Biblia, dice, y el rey fulano de tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fulano de tal hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y aquí el pueblo de Israel, el pueblo que amaba a Dios, estaba condolido, ¿verdad?, por esta muerte. ¿Por qué? Porque murió un rey justo. Hoy pasa que en la presidencia, son los reyes de este tiempo, en este país, personas se arrancan los cabellos para gobernar, ¿sí o no? ¿Pero para qué es? ¿Para que el pueblo camine en santidad y justicia de Dios? No. Para enseñorearse de la gente, ¿sí o no? Entonces aquí, imagínense, había reyes que querían usurpar el trono. ¿Para qué? Para eso mismo, para dominar y enseñorearse sobre la gente. Pero en estos días había bendición. ¿Por qué? Porque Usías era un rey piadoso. Y veo aquí, no lo dice la Biblia, pero Isaías, desconsolado, fue al templo y allí tuvo esa visión. Y dice en el verso, dice, yo vi al Señor sentado en su trono. Aquí la palabra vi, esto significa teofanía, significa una visión divina, una manifestación divina. Eso es lo que significa lo que él vio. Una visión que Dios le mostró para un propósito, ¿verdad? Profético. Y dice que lo vio sentado en el trono. Ahora, dice, él vi al Señor. Ahora, esta palabra Señor, la visión que Isaías vio fue cuando vio a Dios en su máximo poder. Porque Adonai, que es la palabra traducida de Señor, significa el Todopoderoso, ¿verdad? El gobernador, el soberano, el amo, el dueño de todo. Entonces aquí notamos de que él vio el Señor a su máximo poder, su mayor grandeza, lo más sublime. Y cuando leíamos Juan 12:41, que fue, yo le dije que no se lo olvidara, que dijo esto, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Quién era que estaba en el trono? Jesucristo. Isaías vio al Señor en el trono. Aquí cuando habla de su trono, ¿verdad? Imagínense, aquí hay un contraste. Muere un rey piadoso y tiene Isaías esta visión del rey eterno. ¿Qué quiso el Señor reflejar en la mente y el corazón de Isaías? La esperanza del pueblo de Dios, puesta en un rey eterno que nunca va a caer, que siempre va a dominar. Aquí hay un problemita equivocadamente. El Señor Jesús es el Señor. Él es el rey de todo el universo, la tierra y lo que en él habita. El problema es que ahora mismo Él no es rey de todos. Por eso estamos hablando de esto. ¿Qué es lo que hace que Jesús sea mi Señor? ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace que Él sea el Señor de mi vida? Miren lo que dice Lucas 6:46. Solamente anótenlos. Lucas 6:46. Dice, esto es una pregunta. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Lo voy a repetir. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta expresión de Lucas verdaderamente debe ponernos a temblar, por la razón de que aquí el Señor nos está haciendo una pregunta al corazón. ¿Por qué ustedes me dicen Señor? En la alabanza decimos Señor. Cuando oramos por la comida, Señor. Cuando vamos trabajando, Señor. Pero dice aquí la pregunta, ¿por qué no haces lo que yo digo? ¿Saben lo que está diciendo esta pregunta? Si no haces lo que yo digo, no soy tu Señor. Con nosotros decir Señor, eso no hace que sea el Señor de nuestras vidas. ¿Cuándo entienden esto? Amén. Entonces, yo quiero que esto quede plasmado en nuestros corazones, porque de nada vale decir Señor si no hacemos lo que Él dice. En el verso dice que Isaías vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Cuando busqué la traducción de alto, significa elevado sobre todo dominio y autoridad en el universo. Todo lo que existe, dice, el trono estaba alto. Era una alusión simbolizando el trono de Dios por encima de todos. Recuérdense que en la clase anterior decíamos que Cristo todavía no está todo sujeto a sus pies. La iglesia sí, la que le sirve, la iglesia fiel. Pero, ¿se acuerdan de las 7 iglesias? Que habían 5 que estaban mal y 2 estaban sujetas a Él.
Bueno, esas dos iglesias en ese momento eran la iglesia de Jesús. ¿Y en qué categoría caemos nosotros? Sublime, aquí se usa como una manera de expresar algo inexplicable. Era algo tan maravilloso, tan extremo, tan lindo, tan perfecto, que solamente la palabra sublime era la que cabía allí. No había manera de expresar lo que Isaías vio, pero sí se pudo expresar cuando él se vio él mismo, y lo vamos a ver más adelante. Aquí la majestuosidad que pudo ver del Señor era inexplicable, ¿verdad? Pero tenía que ser traducido en palabras para nuestra enseñanza, ¿verdad? Ahora, en Mateo 17:1, no lo busque, dice así: aquí fue cuando el Señor también se transfiguró, ¿verdad? Que hubo esa manifestación. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto y se transfiguró delante de ellos. ¿Por qué la palabra dice en un monte alto? ¿Verdad? Se parece al verso de Isaías, ¿sí o no? Dice, y se transfiguró. Transfigurar significa transformarse, ¿verdad? Se hizo como Dios verdadero delante de ellos tres. ¿No se ha preguntado usted por qué a ellos tres y no a los 12? ¿Por qué se les reveló? ¿Verdad? Dicen por ahí, por la fe. Sí, por la fe, por la entrega del corazón, por la entrega al Señor. Por eso es que hay personas que viven su vida entera caminando con Dios y nunca lo llegan a conocer porque solamente le dan un poquito de su corazón, ¿verdad? Y tienen que depender de otro que le hable lo que Dios le quiere decir personalmente. No estoy hablando aquí del pastor local, estoy hablando de la relación personal entre esa persona y Dios, para que nadie le engañe. Dice el verso 2, y se transfiguró delante de ellos. Oiga lo que dice aquí: y resplandeció su rostro como el sol. Imagínense. Y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Dice la Biblia que ningún lavador terrenal lo puede poner así de blanco. O sea, resplandecía el Señor. Y allí fue que Pedro cayó en un éxtasis y dijo: ay Señor, vamos a quedarnos acá. Ahora, ¿por qué se apareció Elías y Moisés? Dice que se le aparecieron ellos dos. El Señor, cuando caminó sobre la tierra, siempre decía: los profetas y la ley hablaban de mí. O sea, era confirmando. Al ellos aparecer, era una manera de testigos, ¿verdad? Ellos atestiguaron en ese momento de que Él era el llamado, Él era el Mesías. La ley y los profetas se referían a Jesús. Era de Él que hablaban, ¿verdad? El verso más adelante dice que las faldas llenaban el templo. Y esto es muy importante entender, de que la presencia de Dios, a lo que le llamamos la Chequina, ¿verdad?, que significa morada de Dios. Bueno, ¿dónde está la Chequina de Dios? ¿O dónde estaba en el Antiguo Testamento? Dice que aparecía donde estaba el arca del pacto. A donde estaba el arca, allí descendía la Chequina, significa la presencia de Dios. Pero hoy, ¿dónde está la Chequina? En nosotros, ¿verdad? Los que somos nacidos de nuevo. Entonces, aquí dice la palabra que ahora nosotros somos la morada de Dios, o sea, Él mora en nosotros. Imagínense qué grandeza. Más adelante el verso 2 de Isaías dice: por encima de Él habían serafines. ¿Qué es un serafín? Es un ángel, ¿verdad? Un ángel mensajero, o el que ministra en el lugar santísimo. Pero la traducción quiere decir ardiente o fuego. O sea, no sé si era que no tengo una certeza, pero parece que estaban encendidos en fuego, ¿verdad? De tanta gloria que había al lado de ellos, ¿verdad? Pero dice que tenían 6 alas, ¿verdad? Y muy pocas veces vemos los angelitos que pintan, ¿verdad?, que aparecen en Google con 6 alas, sino con 2. Pero fíjense aquí, yo hago una pregunta: ¿esos ángeles que ministran con Dios pecan? ¿Son pecadores? No. Entonces, ¿por qué se cubrían los ojos y los pies y con 2 volaban? ¿Verdad? Qué buena pregunta. Notamos que la palabra nos enseña que tiene que ser de nosotros mayor la reverencia a Dios que el servicio. Las 2 alas de volar era para ir a hacer lo que Dios lo mandó a hacer, pero las que cubrían sus ojos y sus pies, ¿verdad? Los ojos era, recuérdense, cuando Pablo vio a Jesús, dice que quedó ciego. Y cuando Moisés se le acercó, le dijo: ponte las sandalias porque el lugar donde estás, santo es, tierra santa, ¿verdad? No podían pisar donde estaba el Señor, todavía no. Y saben que la Biblia nos da el privilegio, los nacidos de nuevo, que dice: en aquel día le veremos tal y como es. Los ángeles todavía no lo han visto tal y como es. Nosotros le veremos tal y como es en aquel día. Y aquí vemos que la aplicación a nosotros es que la reverencia, la gloria y la adoración tienen que ser mayor que el servicio.
Oigan bien, la reverencia a Dios mayor que el servir. Porque, miren, les voy a enseñar algo que quizás usted sabe. En nosotros la conciencia nos culpa día a día, ¿verdad? Día a día nos culpa, ¿verdad? A los nacidos de nuevo, el Espíritu Santo se encarga de eso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien hace un bien, tiene obligatoriamente, si no lo hace por el Espíritu, tiene que publicarlo o decirlo. Hice esto, regalé esto, ayudé a fulano, le regalé un plato de comida. ¿Por qué? Eso es un antídoto para dormir tranquilo. Ese es el ansia de que la conciencia me deje tranquilo. Ese es el bien que el mundo hace. Eso lo tiene que hacer todo el mundo, normal. Eso no es un bien para agradar a Dios, eso es normal. Así como el perro come carne, así como los pájaros vuelan, el ser humano tiene que hacer el bien. Somos seres humanos. O sea, no hay que galardonar nada de lo bueno que hacemos, ni decir yo hice esto, ni le regalé nada. Entonces, el ser humano necesita hacer bien para sentirse bien. Pero aquí notamos de que cuando nosotros servimos a Dios, venimos a la iglesia, lo primero que hacemos es que nos ponemos a la orden. Pastor, hermanos, líderes, lo que necesiten, a la orden. ¿Sí o no? No está mal, no estoy diciendo que está mal, quiero poner todo en orden. Pero Dios quiere primeramente reverencia y adoración para que el servicio sea el reflejo de su gloria. ¿Se entiende? O sea, recuérdese de esto. Usted, si limpia la iglesia, se arregla, si predica, si lava el baño, para el Señor todo eso es igual. No hay una categoría. Lo que yo hago aquí no es más que el que lava el baño o el que limpia. ¿Cuántos saben eso? No es más, ni un cc. Es diferente, pero no es más. La mujer se somete al hombre, pero no es menos, ¿verdad? El único grande es Dios, el que está por encima. Pero entendemos de que el servicio, hay que servir a Dios. Pero primero el Señor demanda santidad, demanda reverencia, demanda adoración. ¿Por qué razón? Bueno, cuando es fácil trabajar de lunes a viernes y después a la iglesia servir, no es fácil. ¿Es fácil? Los que tienen trabajo, ¿verdad? Bueno, todavía aquí no hay ministerios de servicio, eso llegará al tiempo, pero sí, ¿verdad? Los que ayudan en la iglesia y todo eso, uno dice, wow, verdaderamente no es fácil levantarse el domingo, el día de descanso, para venir a adorar a Dios. Ahora, por eso es que nosotros somos cuidadosos en llamar gente. No fuiste el domingo, hermano, ¿qué pasó? No vino. Eso no lo hace la iglesia, eso lo hace la reverencia de mis corazones que me levantan en la mañana, temprano, adorar a Dios de lunes a domingo, ¿sí o no? ¿Que estamos cansados? Claro, nos cansamos, duele, nos cuajamos, la cama se acomoda, pero cuando vivimos en reverencia y adoración a Él, lo que el pastor o el líder le exija, usted no va a ver que fue el pastor que se lo dijo. Usted de corazón, por amor a Dios, lo va a hacer sometido a Dios, no al pastor. Entonces, ¿por qué aquí los ángeles, si no eran pecadores, ni podían pecar, por qué tenían esa reverencia ante Dios? ¿Verdad? Porque entendían, veían su grandeza, su poder, estaban con Él allí. ¿Por qué nosotros tomamos por alto o echamos por menos la gloria de Dios? ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? Ya claro, con el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Porque no le conocemos a Él como debemos. Amén. El Señor demanda reverencia y demanda santidad. Y luego el servicio, eso cae automático. Eso es un resultado de mi corazón reverente a Dios, el servicio. Porque a veces queremos servir para no sentirnos menos, o bueno, yo no vine a sentarme en la iglesia. Bueno, lamentablemente el Señor es que sabe, ¿sí o no? Él es que organiza su iglesia, la palabra pone todo en su orden. Y luego, cuando nosotros adoremos a Dios con nuestras vidas, el servicio va a ser otra parte de la adoración. Por eso es que los cantantes, los que alaban a Dios, no es cantando que están adorando a Dios. ¿Entienden? O sea, no se trata de nosotros, se trata de Él. Miren el verso 3 lo que dice. Dice, y el uno al otro daba voces diciendo, esto es lo primero, este es el orden. ¿Qué dice? Santo, santo, santo. Esta palabra aquí, si lo vemos de la manera de un hebraísmo o de una manera hebrea, era una manera de exaltar algo con tanta firmeza y tanto énfasis para exaltar a quien se dirigía estas palabras. Había otra manera que era dos veces, era como un lamento, por ejemplo, Malta, Malta, ¿verdad? O Israel, Israel, ¿verdad? Pedro, Pedro, Simón, Simón, perdón. Cuando se mencionaba dos veces era un énfasis como negativo mayormente, ¿verdad? Como de dolor. Pero santo, 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 era una manera de afirmar la santidad de Dios, era una manera de una manera extrema para exaltar la gloria de Dios.
Y estos ángeles, eso era lo que hacían primeramente. Primero se cubrían, reverencia, honra, adoración y luego el servicio, ¿verdad? Recuérdense que se le apareció a María un ángel del Señor, ¿sí o no? Bueno, eso hacían ellos, iban de mensajeros. Ellos también ministran en el servicio para fortalecernos a nosotros. Lo hicieron con Jesús en el desierto. Dice, y ángeles le ministraban, ¿sí o no? Entonces, eso viene de Dios, todo eso. Cuando aquí dice que daba voces, es reflejando su perfección, su eternidad y su poder. Santo, santo, santo. Cuando cantamos santo, santo, santo. La palabra utiliza, la Biblia utiliza la palabra supereminente grandeza, ¿verdad? La traducción de supereminente es hipérbole, que se utiliza en la Biblia para hablar de algo exageradamente grande e imposible de expresar. Eso quiere decir hipérbole, algo que usted dice, bueno, ¿de qué tamaño era? Y usted no sabe qué utilizar terrenalmente para decir lo grande que es, y usted usa una palabra, pero es simbólica, porque es mucho más grande que eso. O sea, ¿cómo decimos de qué tamaño es Dios? Imposible. ¿De qué tamaño es el espacio? Bueno, grandísimo, grandísimo, es un hipérbole, ¿verdad? Infinito, ¿verdad? Bueno, si pudiéramos resumir todo esto, su persona, sus demandas, la Biblia, todo se resume en la santidad. Esa es la demanda de cada quien, ese es el trabajo primordial del cristiano, la santidad, santidad, santidad. A todos nos demanda santidad. Créanme que es más fácil predicar prosperidad, sentirse bien, que santidad. Porque el que predica santidad, la misma palabra te compromete a vivir santidad, a guardarte cada día, a crecer en el Señor, a demostrar para poder tener la autoridad de su palabra, tenemos que vivir. Y yo sé que no somos perfectos, siempre digo, pero estamos trabajando en la santidad y tenemos que ser mejor que ayer. Ya no somos como ayer. Ayer hicimos esto, pero hoy tenemos que ser así como dice la palabra. Amén.